Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Y por cierto, ante el avance de la guerra contra pandillas, algunos de sus miembros han huido a zonas rurales. Sin embargo, hasta ahí han llegado las fuerzas del orden para capturarlos y presentarlos ante la justicia. Más de 190 campamentos clandestinos de pandillas han sido desmantelados en 174 días de régimen de excepción. Solo en los últimos 30 de la aplicación de esta herramienta constitucional, la Fuerza Armada ha desmantelado 17 campamentos improvisados en donde los terroristas que huyen de la fuerza de seguridad intentan ocultarse de la justicia salvadoreña. En estos sitios han sido confiscadas 85 armas de fuego de diversos calibres, munición para las mismas, celulares, droga, dinero y otros ilícitos que servirán para fundamentar la acusación por delitos como agrupaciones ilícitas, portación ilegal de armas de fuego, homicidios y tráfico de drogas. Estas acciones confirman el exitoso avance de la guerra contra las pandillas, que está golpeando a los residuos de estos grupos criminales que se refugian en zonas rurales del país. También demuestra el compromiso de la Policía Nacional Civil y del Ejército por perseguir a los terroristas sin importar dónde se oculten. El gobierno del presidente Nayib Bukele está claro que la seguridad es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Atrás quedaron las administraciones de Arena y del FMLN, que permitieron crecer a las pandillas y que ahora han salido en defensa de esos grupos terroristas, excusándose en supuestas violaciones de los derechos humanos. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El índice de homicidios ha disminuido considerablemente, aparte de registrar 100 días con 0 asesinatos a nivel nacional. Desde el pasado 27 de marzo a la fecha, El Salvador reporta 100 días sin homicidios en todo el territorio nacional. Esta cifra ha sido posible de alcanzar gracias a las estrategias implementadas bajo la guerra contra pandillas que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Gabinete de Seguridad. La contundencia del Plan Control Territorial y del régimen de excepción han logrado el objetivo principal del gobierno, proteger la vida de los salvadoreños, alcanzando desde junio de 2019 200 días con 0 homicidios. Atrás están quedando los días en que se contabilizaban a diario decenas de muertes y aquellas cifras que sobrepasaban cientos de asesinatos por mes. Ahora, El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro de América Latina. Ahora los salvadoreños manifiestan sentirse más seguros en las calles, como por ejemplo, en la más reciente encuesta de Sid Gallup, que destaca que el 95% de la población respalda las medidas de seguridad del gobierno. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Así es, de hecho, el Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica dice que cerca del 90% de la población votaría para darle continuidad a las transformaciones que ha iniciado el mandatario en El Salvador. Pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Esta decisión tiene el respaldo de la población salvadoreña, que a menos de 2 años de los comicios le endosa el apoyo a la reelección del presidente Nayib Bukele. En el más reciente estudio de opinión de la casa encuestadora Ciesca, se consultó a los salvadoreños: ¿votaría usted por la reelección presidencial del presidente Nayib Bukele? El resultado fue ampliamente a favor. El 88.3% de los encuestados respondió sí, y un pírrico 11.7% dijo que no. En términos simples y sencillos, y con base a estos datos estadísticos, casi 9 de cada 10 salvadoreños apoyan la continuidad de Nayib Bukele al frente de la presidencia de la República por 5 años más.
Y precisamente, el mandatario Nayib Bukele señaló que será el pueblo salvadoreño el que decidirá si dará continuidad a su trabajo como presidente de la República o no, siendo esta una muestra de la soberanía que ahora goza el país de tomar sus decisiones en completa libertad y como una nación independiente. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y también la diáspora salvadoreña se pronunció este fin de semana para dar el respaldo total al presidente de la República, Nayib Bukele, quien el pasado 15 de septiembre informó que buscará la reelección para el 2024. Los salvadoreños residentes en Canadá e Italia aseguran que están listos para dar sus votos al mandatario, ya que el país se encuentra por el rumbo correcto. Presidente Nayib Bukele, desde Montreal, Canadá, le pedimos y lo apoyamos. Es la petición de la diáspora en Canadá que pide la reelección del presidente Nayib Bukele en 2024. El apoyo masivo de los salvadoreños en el exterior se dio en un festival que celebra la verdadera independencia desarrollado en esa nación. Quienes respaldan el trabajo del presidente Nayib Bukele piden la continuidad de proyectos como en el área de seguridad, salud y educación, que ha llevado beneficio a sus familias que se encuentran residiendo en El Salvador. La comunidad salvadoreña en Italia también apoya la reelección del presidente Bukele y han expresado que el país se encuentra por el rumbo correcto. La diáspora dice estar lista para dar su voto en los comicios de 2024. Desde el inicio, los salvadoreños en el exterior han brindado su respaldo al actual gobierno por enfocar sus políticas a mejorar la calidad de vida de la población, contrario a lo que hicieron administraciones pasadas, que negociaron con pandilleros a cambio de respaldo electoral. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Iniciamos con la información. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, instaló una agencia comercial móvil en las comunidades San Carlos 1 y 2, esto del municipio de Ciudad Arce La Libertad, para legalizar más de 340 servicios de agua potable. Con ellos se beneficiarán a más de 1.700 personas. Veamos. Por años, los habitantes de las comunidades San Carlos 1 y 2 de Ciudad Arce La Libertad mantuvieron el servicio de agua potable de manera ilegal. En varias ocasiones realizaron peticiones a las anteriores administraciones de ANDA para buscar una solución a la problemática. Sin embargo, fue hasta la llegada del presidente Nayib Bukele que sus voces fueron escuchadas. Con todo un equipo, ANDA instaló una agencia comercial móvil en dicha comunidad para inscribir a 340 familias al servicio legalizado. Cada usuario accederá a un método para cancelar el derecho al servicio, acoplándose a los ingresos de cada familia. 1.700 habitantes serán beneficiados con el servicio que a partir de hoy es legal, entre ellos la familia Durán, quienes agradecen por tener el vital líquido de manera eficiente y de calidad. Con estas acciones, el gobierno demuestra una vez más que trabaja para todos los salvadoreños, siendo su objetivo llevar desarrollo a todos los rincones del país. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y mediante el plan de revitalización del centro histórico, joyas arquitectónicas que se escondían tras el desorden de ventas han quedado al descubierto, mostrando el esplendor que tuvo la época dorada del corazón de la capital y que con el paso de los años había quedado en el olvido. Así se veía la casa Mata Centel en 1924, mientras que en 2022, casi 100 años después, esta es su apariencia. Según historiadores, en 1890 en este lugar se ubicó la primera farmacia Araujo en el país, para que a inicios de siglo se convirtiera en el centro textil, como se mantiene hasta el día de hoy. El inmueble fue declarado Patrimonio Cultural.
Y según su propietario, que llegó de Francia hace 60 años, se han realizado pocos cambios desde que asumió su administración. La infraestructura también mantiene su piso original, a pesar del paso de los años y con eventos históricos como terremotos o incluso los enfrentamientos producto de la guerra civil, como es el caso del imponente edificio del telégrafo, cuya construcción data de 1939 y es testigo del desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Otra de las edificaciones que resaltan en el centro histórico es la Casa Antonio Bou. Fue construida entre 1923 y 1927 con un estilo de Art Nouveau. El diseño de ambos inmuebles estuvo a cargo del italiano Filippo Brutus Targa, un arquitecto versátil de la época. Para turistas nacionales y extranjeros, el que estas obras arquitectónicas quedaran al descubierto resalta más la belleza del centro histórico. Uno de los sectores más poderosos de la economía salvadoreña tuvo su espacio en el centro de la ciudad en su época dorada, donde estos edificios mostraban todo su esplendor. Una infraestructura lujosa para ese momento, que ahora será revitalizada para darle un nuevo impulso. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y con la llegada del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país con un clima favorable para las inversiones. Y eso se demuestra con el inicio de operaciones de la aerolínea dominicana Arajet, vuelos directos de Santo Domingo a San Salvador y viceversa. Este no es un simple aterrizaje de un avión. Es el inicio de operaciones de la aerolínea dominicana Arajet, que confirma la confianza de inversionistas extranjeros en El Salvador. Es tan alta la confianza en el país que la aerolínea en menos de 2 meses incrementará de 2 a 4 servicios de transporte que conectarán al Caribe con Centroamérica. El CEO de Arajet explicó que el buen clima de inversión y la seguridad jurídica que ahora ofrece el país no solo agilizó, sino que también motivó a la apertura comercial de la aerolínea. Los pasajeros también reconocen al gobierno del presidente Nayib Bukele al generar condiciones que disminuyen los costos para viajar. Arajet se convierte en la 13ª aerolínea comercial de pasajeros en operar en el territorio nacional, lo que ratifica la imagen que hoy proyecta El Salvador ante el mundo y la confianza de los inversionistas extranjeros en el presidente Nayib Bukele. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha generado las condiciones necesarias para la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros que al final se traducen en desarrollo y en la creación de nuevas fuentes de empleo para los salvadoreños. El Salvador vive un momento histórico, sostiene el presidente de CEPA, y que demuestra la confianza de inversionistas extranjeros con la operadora de vuelo Arajet, que fortalecerá los lazos de amistad, comerciales, turísticos y culturales entre el país y República Dominicana. Añade que eso es fruto de la fuerte inversión en la conectividad y la modernización de la infraestructura, en especial la ampliación del aeropuerto internacional. Y esa capacidad de atención será ampliada, indicó el comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Asimismo, recordó la inversión sin precedentes para convertir a El Salvador en un país más competitivo. La inversión para ampliar la capacidad de conectividad y logística mueven la mirada del mundo a El Salvador. Grandes y medianas empresas ven las oportunidades que ahora el país ofrece. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.